Hola, mi nombre es Uriel Nicolás Chávez Velázquez y voy a estar presentando el trabajo final de la unidad 4 de termodinámica. Yo estaré explicando sobre la ley cero. La materia es física general de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales impartida por el profesor Ricardo Olivera Guerrero. Veamos una pequeña introducción. La transferencia de calor es un fenómeno físico que ocurre constantemente en la vida diaria, aunque a veces pase desapercibido. Cada vez que dos objetos con temperaturas diferentes entran en contacto, el calor empieza a moverse del más caliente hacia el más frío hasta que ambos alcanzan una temperatura similar. En este proyecto se busca representar de manera práctica cómo es que se transfiere el calor utilizando dos vasos, uno que va a tener agua caliente y otro que va a tener agua fría. La ley cero. La ley cero de la termodinámica dice que si un cuerpo A tiene la misma temperatura que un cuerpo B, entonces ambos están en equilibrio térmico. Esto significa que el cuerpo A y el cuerpo B tienen exactamente la misma temperatura. Veamos el experimento. Vamos a necesitar de dos vasos que le quepa la misma cantidad de agua a ambos. Vamos a ocupar un termómetro que va a estar midiendo la temperatura del agua, que nos va a ayudar para medir la temperatura del agua. Un objeto metálico que nos ayude a pasar temperaturas. Esta vez voy a usar esta cuchara que está doblada, que me sirve para pasar las temperaturas de un vaso a otro. Un cronómetro o temporizador. Yo voy a estar utilizando el de mi teléfono para medir el tiempo. Y una libreta donde vamos a estar anotando las temperaturas del agua cada cierto tiempo. A estos vasos específicamente yo ya medí la cantidad de agua que le cabe a cada uno. Son 300 mililitros. No se alcanza a ver en cámara, pero aquí son 300 mililitros que le caben a cada vaso. Como podemos ver, los 300 mililitros caben perfectamente en el vaso. Y como son vasos iguales, la cantidad de agua de este vaso va a ser la misma que la del otro. Colocaremos el agua caliente de este lado. Y de este otro lado, el agua fría. Mediremos la temperatura inicial de ambas aguas. Aquí tengo mi termómetro y la del agua fría. Como podemos observar, la temperatura del agua fría son 10.3 grados. Y ahora vamos a medir la temperatura del agua caliente. La temperatura del agua caliente nos marcó de 60.3 grados. Entonces la voy a anotar en la libreta. 60.3 grados centígrados por Celsius. Ahora voy a colocar la cuchara que esté tocando los dos líquidos y vamos a empezar a medir el tiempo. Vamos a medir 1 minuto para medir la siguiente temperatura. Ya ha pasado 1 minuto, entonces vamos a volver a medir las temperaturas. La temperatura del agua fría marca de 12.8 grados. 12.8 grados y la del agua caliente marca 58.1 grados. También la voy a anotar en mi libreta y vamos a volver a tomar el tiempo. Ahí ya está contando 1 minuto. Ya pasó 1 minuto, entonces vamos a volver a medir las temperaturas, tanto del agua fría y del agua caliente. La del agua fría marca 13.8, no sé si se alcance a ver. Ahorita subió tantito cuando lo saqué, pero eran 13.8.
El agua caliente marca 56.2 grados. Está bajando, pero literal marcó 56.2 grados. Vamos a volver a esperar otro minuto y así lo voy a hacer consecutivamente hasta que las temperaturas de ambas aguas, de los ambos vasos, sean la misma. Así que como el proceso es muy repetitivo, voy a hacer un pequeño corte y voy a continuar hasta terminar con ello. Justo ahorita acaban de pasar 130 minutos y vamos a volver a medir la temperatura de ambos vasos para irlas anotando en la bitácora, o sea, en la libretita donde llevo todas las anotaciones. Cambié la libreta para que me ajustara y se viera más organizado, porque en la otra libreta estaba muy chica, por eso se va a ver una libreta distinta. Y pues hay que esperar a que nos marque bien la temperatura de cada uno de las aguas. En este caso nos marca de 26.1 el agua fría. Y el agua caliente, que ya no está caliente, 28.8. Lo que quiere decir que todavía no llegamos a la temperatura que se está buscando, que es que ambas estén a la misma temperatura. Voy a aprovechar también para mencionar algunas correcciones que hice. Estaba tomando el tiempo de 1 minuto en 1 minuto, como lo pudieron ver al principio, pero en lo que terminaba de tomar la temperatura de un vaso y del otro vaso se hacía otro minuto más. Por lo que quiere decir que 1 más 1 son 2, entonces 2 minutos era lo que tardaba en tomar las temperaturas. La corrección ya está hecha en la libreta. Entonces, cada tiempo tomado era de 2 minutos y 2 minutos. Al llegar a los 96 minutos me di cuenta que los cambios en 2 minutos eran mínimos, por lo que empecé a tomar la temperatura después de 10 minutos. Han pasado 1 hora con 40 minutos, vamos a detener el temporizador y vamos a medir la temperatura de ambos líquidos. Esta temperatura del vaso frío me marca de 26.1 grados centígrados, la voy a anotar. La temperatura del agua caliente me marca de 28.4 grados centígrados, aún no llegamos a un equilibrio térmico, entonces vamos a tener que volver a esperar. Han pasado ya 3 horas, vamos a tomar la temperatura de ambos líquidos. Sigue con 26.1 grados y la otra agua la vamos a medir también. 26.1 grados, lo que quiere decir que ya tenemos un equilibrio térmico. Después de 3 horas, ambos líquidos han llegado a la misma temperatura. Fórmula para representar el calor. La expresión que relaciona la cantidad de calor indicado por la letra Q, que intercambia una sustancia de masa indicado por la letra M, siendo la letra C el calor específico de la sustancia, y con una variación de temperatura, el triángulo T, que es la diferencia de temperatura, se representa con la fórmula Q es igual a mc por el triangulito T, lo que quiere decir que la cantidad de calor que pierde o que gana es igual a la masa de la sustancia multiplicada por el calor específico de la sustancia multiplicada por la variación o diferencia de temperatura que tiene. Veamos los cálculos.
Cálculos con las temperaturas ideales. Las temperaturas ideales son aquellas que se obtendrían si el experimento ocurriera en las condiciones perfectas. Esto significa que no habría pérdidas de calor en el ambiente, que los recipientes no absorberían energía y que todo el calor que sale del agua caliente pasaría directamente hacia el agua fría. Entonces, los datos que obtuvimos al realizar el experimento fue que tenemos una temperatura caliente inicial de 60.3 grados centígrados o grados Celsius, una temperatura fría inicial de 10.3 grados Celsius, una masa de 300 mililitros que lo convertimos a kilogramos, que es de 0.3 kilogramos, y un calor específico del agua que es de 4186 julios entre kilogramos por grados Celsius. La temperatura en equilibrio la podemos sacar multiplicando la masa por la temperatura caliente, sumándole la masa por la temperatura fría, dividiéndolo entre 2 veces la masa, o lo que es lo mismo, sumar 2 veces la masa. Entonces, sustituyendo, tenemos que 0.3 kilogramos por 63.3 grados Celsius más 0.3 kilogramos por 10.3 grados Celsius entre 0.3 grados Celsius kilogramos, más 0.3 kilogramos, nos da un resultado de 35.3 grados Celsius. Lo que quiere decir que en una temperatura ideal nosotros obtendríamos un equilibrio térmico al alcanzar los 35.3 grados Celsius. La fórmula que se debe de usar es la que ya vimos al inicio dentro de la introducción. Q es igual a mc por la diferencia de T. Vamos a calcular el calor perdido, que son los 0.3 kilogramos multiplicado por el calor específico del agua, 4186 joules entre kilogramos por los grados centígrados, multiplicado por la diferencia de temperatura. Tenemos que la diferencia de temperatura debe de ser de 35.3 grados centígrados, grados Celsius, menos los 60.3 grados centígrados o grados Celsius, dándonos un calor perdido del agua caliente de menos 31.395 joules. Tenemos también en el agua fría el calor ganado. El calor ganado es los 0.3 kilogramos multiplicado por los 4186 julios entre kilogramos por grados Celsius, multiplicado por los 35.3 grados centígrados menos los 10.3 grados centígrados o grados Celsius, que es la diferencia de temperatura, que nos da como resultado 31.395 joules. La suma de los calores, ley cero, indica que el calor perdido más el calor ganado tiene que ser igual a cero, de ahí el nombre de la ley cero. Entonces, si sumamos los menos 31.395 joules más los 31.395 joules de ganado por el agua fría, tenemos 0 joules. Si consideramos en un caso ideal, lo que quiere decir que no hay pérdidas de calor en el ambiente, la temperatura final que deberían alcanzar ambos vasos es de 35.3 grados centígrados o grados Celsius. Ahora, vamos a los cálculos con el caso real que fueron tal cual del experimento. Nosotros en el experimento, bueno, al menos yo en el experimento duré 3 horas midiendo la temperatura. Empecé midiendo la temperatura inicial, que podemos ver en esta tabla, 60.3 grados centígrados para la caliente y 10.3 grados centígrados para la fría, y fue aumentando de 2 en 2 minutos. Entonces, cada 2 minutos yo medía la temperatura y la fui agregando a la tabla que podemos ver a continuación, que podemos ver en el documento. A los 20 minutos la temperatura caliente ya había bajado a 45 grados exactos, mientras que la temperatura fría había subido a 19.5 grados centígrados. Si nos pasamos a la media hora, tenemos que la temperatura caliente bajó a 40.3 grados centígrados, la temperatura fría subió a 21.5 grados centígrados. A los 50 minutos observamos que la temperatura caliente bajó a 35.7 grados centígrados y la temperatura fría subió a 23.6 grados centígrados. A los 70 minutos la temperatura caliente había ya subido a
bajado a 32.8 grados centígrados y la fría subió a 24.8 grados centígrados. Aquí ya podemos ver una diferencia de 4 en 4 porque las diferencias de temperatura eran mínimas. Entonces, para poder anotar una relativa diferencia de temperatura, me pasé de 2 minutos a 4 minutos entre cada toma de temperatura. Entonces podemos ver que a los 80 minutos la temperatura caliente fue de 31.7 grados centígrados y la temperatura fría de 25.3 grados centígrados. A los 96 de 30.7 y de la fría de 25.7. A los 100 minutos alcanzamos una baja de temperatura de el agua caliente hasta los 30.3 grados centígrados, mientras que el agua fría se mantuvo en 25.7 grados centígrados. De ahí, como la diferencia de temperatura aún era más mínima, empecé a medir los tiempos de 10 en 10 minutos hasta llegar al equilibrio térmico. El equilibrio térmico sucedió cuando llegué a los 180 minutos, que son las 3 horas. Entonces, el equilibrio térmico podemos ver que fue de 26.1 grados centígrados o 26.1 grados Celsius. No es lo que teníamos esperado. ¿Por qué? Bueno, pues el resultado no es el mismo debido a que la transferencia de calor no fue la ideal. Se perdió calor en la cuchara que estaba transfiriendo los calores de los líquidos, en el calor absorbido por los vasos y la temperatura que había en el ambiente. Por eso es que no nos dio la temperatura ideal que debió haber alcanzado el equilibrio térmico. Aquí podemos ver un gráfico de cómo la temperatura caliente fue disminuyendo y la temperatura fría fue aumentando hasta llegar aquí al equilibrio térmico. La temperatura caliente la podemos ver en el gráfico con el color naranja, la temperatura fría con el color azul. El experimento real, la temperatura final no llega al valor ideal porque siempre hay pérdidas de calor. Parte del calor se va al ambiente, como lo había mencionado ahorita. Otra parte la absorben los vasos y la cuchara, también como lo mencioné. Y no todo el calor del agua caliente pasa directamente al agua fría. Aquí tenemos de nuevo la fórmula y tenemos los cálculos. En el agua caliente tenemos el calor perdido. Sustituyendo las fórmulas nos dio de menos 42.948.36 joules. En el agua fría nos dio un calor ganado de 19.841 joules y la suma de calores es de menos 23.106.72 joules. Esos menos 23.106.72 son los joules, o sea, el calor que se perdió en el ambiente, en los vasos y en la cuchara. La suma de calores no dio cero porque parte del calor se perdió hacia los vasos, la cuchara y el ambiente. Por eso el agua caliente perdió más calor que el agua fría logró absorber. Ahora vamos a ver las conclusiones. Conclusión. Con este experimento se pudo entender de una manera muy clara cómo se mueve el calor cuando dos cuerpos están a diferentes temperaturas. El agua caliente comenzó a enfriarse y el agua fría comenzó a calentarse. Lo interesante fue que aunque en la teoría existe una temperatura ideal, como lo estábamos mencionando, a la que deberían llegar los dos vasos, en la práctica el resultado fue totalmente diferente. La temperatura final quedó más baja de lo esperado, lo que demuestra que una parte del calor no pasó directamente de un vaso al otro, sino que se perdió. Muchas gracias.